pantalla y ahí vamos. Bueno, para arrancar, como saben, vamos a tener los días lunes, martes y viernes, ¿sí? He publicado dos enlaces, digamos, uno va a ser para los días en el que tenemos el mismo horario y después el siguiente enlace va a ser para los viernes, que es el horario que, bueno, difiere un poco de los otros dos, ¿sí? Bien, respecto a los contenidos, supongo que ya estuvieron viendo los contenidos, o espero que sea así. El curso se va a dictar, a ver, voy admitiendo. El curso, como ya saben, digamos, se dicta en 4 unidades. La idea de las clases sincrónicas es que podamos ir repasando ciertas partes del contenido y, bueno, por supuesto, ampliando con lo que tiene que ver la práctica, ¿sí? Y alguna demostración en vivo para lo que es contenido que contiene desarrollo. Y para lo que tiene que ver con material teórico, como lo que vamos a ver hoy, sí vamos a adentrarnos en el mundo de los lenguajes de programación y va a ser una clase enteramente teórica, ¿sí? Tenemos que aprender a caminar antes de empezar a correr y también saber, digamos, de conceptos fundamentales antes de escalar o dar el siguiente paso y empezar a tirar código, ¿sí? Que seguramente alguno o alguna o varios ya tienen conocimientos previos y, bueno, pedirles que puede servirle como un repaso, como también pueden hacer cosas más extraordinarias de lo que ya saben. Así que es una invitación también para que puedan superarse en todo esto que estamos impartiendo. Bueno, como saben, tenemos lo que es la unidad uno, donde nos introducimos en este mundo de los lenguajes de programación. Sabemos que los lenguajes de programación van a ser la herramienta esencial, ¿sí? Con la cual nosotros vamos a desarrollar los programas, pero no quiero que se queden solamente con eso, con la parte de entrar y empezar a aprender cómo realizar código, sino que aprendan el contexto que hay y cuáles son los componentes que giran en torno al desarrollo web, ¿sí? Que es en el cual nosotros nos vamos a enfocar a lo largo de la cursada. Vamos a estar terminando, seguramente algo le dijeron de que vamos a estar terminando en diciembre, pero la cursada se va a dividir en dos tramos principales que tienen que ver con el desarrollo, perdón, los fundamentos, ¿sí? Para el desarrollo web básico y después vamos a adentrarnos en cosas o temas más complejos a partir del segundo tramo de esta cursada, ¿sí? Donde ya vamos a hacer aplicaciones más complejas y demás. En este tramo, el objetivo es poder introducirnos al mundo del desarrollo web, conociendo desde las bases de lo que es un lenguaje de programación, conociendo cómo circulan o cómo se transmiten los datos a través de Internet, conociendo las características de los lenguajes de programación y todo aquello que nos permita nos dé una pauta para que podamos ir y continuar investigando y, bueno, adquiriendo más conocimientos sobre esto en lo que estamos formándonos, ¿sí? Bien, voy a compartir. Ustedes díganme si se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve correcta la presentación? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien, un segundo. Voy a mandar esto para aquí, el chat para aquí. Bien. Y antes. Perfecto. Bueno, Ale, Ahora mientras les sí. comento a los chicos el tema de los tutores, ¿sí? Antes Sí, de que sí. arranques la parte. Porque nosotros somos los tutores y bien, estamos acá también para responder dudas que tengan durante la reunión por chat y también principalmente estamos por fuera, tanto en foro como por mensaje directo, la mensajería del campus virtual de Épica. Nos pueden contactar por ahí y les vamos a responder las dudas que tengan, ¿sí? Si cuando quieran enviar un mensaje, bueno, en la parte de contactos, tienen ahí a Alejandro Borelli, por ejemplo, ¿no? Y me envían su duda y yo se la responderé lo antes posible. Bien, nada, eso.
Dejo ahora a Ale, te dejo a Car. Gracias. Perfecto. Igual te digo que te me adelantaste de la presentación que te iba a dar, pero bueno, está bien. Está No me bien. digas. ¿Me armaste de una Gracias. presentación? Ah, Sí, perdón. para la próxima camada hacemos de vuelta. Dale, No, dale. no está practicado esto, como pueden ver. Es verdad. Bueno, bien, ahí voy a hacer una breve presentación sobre mí. Yo voy a ser el docente titular, digamos, pero en conjunto con Alejandro Borelli y Francisco González. Los tres somos desarrolladores full stack desde hace unos años. Estudiamos en la misma institución. Acá somos tres formoseños. Y bueno, nada, esperamos que estar a la altura de las expectativas de ustedes y por supuesto, ya saben que tienen los canales adecuados y todos los medios disponibles para que puedan comunicarse con nosotros para hacernos cualquier consulta. Bueno, el LinkedIn también tenemos por ahí, justo no tenemos a mano para pasarlo, pero si quieren buscarme, pueden buscar por el nombre. Ahí no sé qué otro contacto querés dejar vos, Ale, puedes hacerlo en el chat. Y bueno, básicamente yo además trabajo en la administración pública, en la parte en la que me dedico, además de desarrollo, también en la parte de seguridad informática. Así que todo lo que ustedes aprendan conmigo va a ser un mix de lo que es programación y bueno, con el pasar de la cursada vamos a ir incorporando algo de seguridad en menor detalle, pero con la posibilidad de lo que ustedes puedan aprender durante este tramo y el siguiente, les deje una base sólida como para que ustedes puedan continuar su camino hacia el desarrollo de software, que es el que todos queremos llegar, construyendo nuestras propias aplicaciones o pudiendo, digamos, desempeñarnos en un ámbito laboral. Perfecto. Además de las cuestiones técnicas, quiero destacar que además de eso, les voy a dar las pautas para que ustedes puedan no solamente aprender a escribir código o crear aplicaciones, sino que también vamos a hablar de consideraciones que hay que tener en cuenta en el mundo del desarrollo, ¿sí? Recording in Eh, progress. ahí está, para poder empezar a adentrarnos en el mundo de la mejor manera y no simplemente estudiando un lenguaje de programación y cómo podemos ejecutar el mismo. Perfecto. Ahora, vamos a encontrarnos con que cada una de las clases tienen sus contenidos, por supuesto, que a ver, perdón, ahí Pablo pregunta por el presente. Con la asistencia podemos verificar la asistencia, digamos. Cuánto tiempo se quedan en la clase, si Sí, entran o ahí salen, todo eso ya simplemente. va quedando. A medida que ustedes tocan el Pero link para sí, ingresar, ya ustedes está. enfóquense, o el chat les recomiendo que lo utilicen para hacer todas las consultas que quieran, o si desean interrumpirme no hay problema. Sí, lo importante es que ustedes puedan adquirir la mayor cantidad de conocimiento en esta clase. Bueno, siempre vamos a hablar de los contenidos, sí, que tenemos. En el material teórico está estructurado tal cual, lo vamos a dar en la clase. Y bueno, como decía, vamos a introducirnos hoy en lo que tiene que ver con las tecnologías que componen al desarrollo web. Y vamos a empezar hablando, haciendo una introducción a lo que tienen que ver los lenguajes de programación, tanto compilados como interpretados. Como ustedes, seguidamente vamos a ver lo que son la introducción a las tecnologías web, la arquitectura. Nosotros vamos a trabajar con tecnología, entonces tenemos que comprender cuál es la arquitectura de aquello que estamos por manipular, ¿sí? También tenemos que empezar a diferenciar cuáles son los componentes, como propiamente decía, tecnología. Vamos a encontrarnos con tecnologías del lado del backend, del lado del frontend, por qué se llaman así, a qué se le llama frontend, a qué se le llama backend, qué es el dinamismo de las aplicaciones web. Vamos a hablar sobre frameworks y bibliotecas comunes que hoy están en el mercado, que predominan y que es, digamos, una línea para que ustedes puedan consultar más en Internet acerca de estos frameworks y librería, para los cuales van a tener la oportunidad de consultar qué demanda hay en el ámbito laboral sobre estos perfiles. Otro de los objetivos, ustedes ya lo van a poder leer, pero en resumidas cuentas, mi objetivo es que ustedes puedan comprender
a grandes rasgos, digamos, qué es lo que compone en sí al desarrollo web. Como les decía, tenemos que aprender a caminar antes de correr, así que para quien venía esperando que tiremos código en la primera clase, lamento decirle que no, ¿sí? Así que para aquellos que ya vienen con conocimientos previos, y es probable que se aburran un poco, pero los invito a que puedan hacer un refresco de lo que ya saben, o inclusive poder perfeccionarse aún más sobre aquello que ya lo tienen adquirido, digamos, ¿sí? Bien, nos introducimos entonces en el desarrollo web. Introducción a lenguajes compilados e interpretados. Cuando hablamos de programación web, tenemos que comprender que va a ser nuestra herramienta fundamental para desarrollar nuestras aplicaciones. Y estos lenguajes de programación es un conjunto de reglas, símbolos y convenciones que se utilizan para escribir programas. Entonces, en este conjunto, nosotros vamos a encontrar lo necesario para que de alguna forma podamos darle instrucciones a un sistema de cómputo, ¿sí? Y que pueda ejecutar diversas tareas o acciones. Entonces, cada vez que hablamos de lenguaje de programación, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante por qué. Existen, por supuesto, muchos lenguajes diferentes, y acá es cierto, cada vez que si ustedes hablan con alguien que ya tiene algo de conocimiento, es muy probable que te diga, sí, tenés que arrancar con tal lenguaje porque es mejor que tal cosa. Sí, van a entrar en un debate, sí, en una controversia donde varios profesionales o gente que está estudiando le va a decir por qué tendría que estudiar tal lenguaje. Yo lo que les digo es que en el desarrollo de software, los lenguajes de programación son una herramienta, ¿sí? Que les va a permitir llegar al objetivo que es desarrollar las aplicaciones. Pero en realidad los lenguajes de programación también simplemente van a formar parte de nuestras herramientas. Y el objetivo principal de ustedes en su formación es poder desarrollar la lógica de un programador. Es decir, empezamos a ver al mundo como un conjunto de pasos que se tienen que dar para que podamos realizar una acción. Desde que, bueno, queremos preparar un mate. Sí, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a aprender la hornalla, vamos a ir a cargar el agua, voy a ir a poner la yerba en el mate y después voy y pongo la paga en el fuego. ¿Tiene mucho sentido, no? Para nada. Bueno, de esa forma, esa lógica que nosotros tenemos en el día a día para poder realizar nuestras acciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener que tomar esa lógica que tiene un sentido, ¿sí? Que se realiza de una forma, para trasladarlo al desarrollo y poder darle instrucciones a una computadora, vamos a decir en este caso una computadora, y que pueda esa computadora interpretar lo que estamos intentando hacer a través de ese código y que la misma ejecute las acciones que le estamos indicando, ¿sí? A través del código. Bueno, la elección del lenguaje, por supuesto, a utilizar depende de varios factores. Vamos a tener el lenguaje de programación que están más orientados a desarrollo web, otros que están más orientados a desarrollo de dispositivos móviles. En definitiva, como les dije, la elección depende siempre de qué tipo de proyecto, tipo de aplicación se desea realizar. ¿Cómo es que yo puedo ir conociendo más sobre el lenguaje de programación? Por supuesto que indagando en Internet, pero conociendo, digamos, las características que tienen cada uno de aquellos que yo pueda ir leyendo en algún artículo, foro o búsqueda, ¿sí? Como pueden ver, acá mencionamos algunos como Java o Java, Python, C++, JavaScript, que es el que vamos a estar viendo en el curso, PHP y así sucesivamente. ¿Cómo se ve cómo se ve el código de un lenguaje de programación o de un programa en sí? El código se luce de esta forma. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos palabras en inglés, como if, como this. Vamos a ver caracteres especiales, como un paréntesis. Vamos a ver signos iguales, algunos caracteres que forman como una flecha, comillas, corchete. Bueno, todo eso hace a lo que es la sintaxis de cómo se escribe en un lenguaje de programación determinado, ¿sí? En este caso nosotros vemos sentencias de un lenguaje que se llama PHP,
y que bueno, no vamos a indagar en lo que hace el lenguaje, en este caso el programa, pero podemos ver que hay, para los que ya saben, están interactuando con base de datos, podemos inferir en que la palabra delete en inglés significa eliminar, entonces ya nos va dando pauta más o menos de qué acciones está realizando este programa. O está eliminando algo, o el update dice que está actualizando algo, es lo que podemos más o menos a grandes rasgos ir infiriendo. Pero bueno, tenemos que ir a comprender más sobre los lenguajes de programación. Ya sabemos que existen muchos, ya sabemos cómo luce el código de un programa desarrollado con lenguaje de programación, y ahora lo que necesitamos es empezar a desglosar las características de los mismos. Vamos a encontrarnos con dos características principales que son los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. ¿Sí? Cuando empezamos en el mundo de la programación tenemos que conocer esto, porque como les dije, tenemos que comprender la arquitectura de todo aquello que vamos aprendiendo, más si se trata de tecnología, porque eso nos va a dar la pauta de cómo funciona, ¿sí? Y nos va a permitir usar la herramienta de mejor manera. Un lenguaje compilado dice que es el que traduce completamente el código que escribimos a código máquina. Y esto sucede antes de que se ejecute el programa. Es decir, la característica principal entonces es que escribimos nuestro código, desarrollamos el programa, hacemos un proceso de compilación, ¿sí?, a través de otro programa, y eso deja lo que se llama el famoso ejecutable, ¿sí? Significa entonces que este compilador va a tomar nuestro código fuente y lo traduce a un lenguaje que la máquina puede entender, que es el código fuente en código máquina. ¿Por qué esto? Porque el computador no puede comprender lo que es la palabra this, no puede comprender qué significa access, tampoco delete y así sucesivamente. Esas palabras las entendemos nosotros, ¿sí? O bien podríamos comprenderla de una manera menos complicada si podemos profundizar en el estudio del lenguaje. Pero si tuviéramos que empezar a leer un conjunto de unos y ceros, que es el código máquina, por supuesto, que nos llevaría mucho o sería casi imposible de poder comprenderlo en un tiempo considerable. Entonces, para eso nos valemos de los lenguajes de programación que nos van a permitir escribir de manera menos complicada a lo que la computadora pueda entender. Perdón. También dice sobre unos ejemplos que puede ser el lenguaje C, el lenguaje C++, Java, Fortran y así sucesivamente, ejemplo de lenguaje de programación compilado. ¿Por qué a mí me interesa saber qué lenguajes son compilados y cuáles interpretados? Porque a la hora de optar por uno, va a depender de qué es lo que yo conozco de ese lenguaje de programación y a cuál de ellos puedo sacarle un mayor provecho. Tengo que programar una aplicación web. Ok, vamos por un lenguaje como Java. Y bueno, hay consideraciones. Para eso tengo que conocer qué es lo que me ofrece Java, cuáles son sus limitaciones, cuál es la potencia y sobre todo cuál es el nivel de curva de aprendizaje que tiene para aprender, ¿sí? Porque claro, yo hablé con un amigo, hablé con Ale, me dice, sí, no tenés que aprender Java porque podés hacer aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, y bueno, está perfecto. Voy con cero conocimiento de aprender Java y me encuentro con un muro de 3 metros porque tiene una curva de aprendizaje altamente elevada. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Lenguajes interpretados, a diferencia de los compilados, usan, como bien lo dice, un intérprete. Es decir, nosotros escribimos nuestro código y al momento de ejecutar, un intérprete va a tomar ese código fuente y lo traduce automáticamente a código de máquina, mientras se está ejecutando el programa. ¿Sí? Que a diferencia de los lenguajes de programación de tipo compilado, ¿sí? Los lenguajes compilados, primero uno tiene que escribir y hay un proceso intermedio antes de ejecutar el programa, que es compilarlo. Bueno, acá simplemente un intérprete toma el código que ya escribimos y lo ejecuta, lo traduce a máquina en tiempo de ejecución. Algunos de estos ejemplos son de lenguajes interpretados, son Python, Ruby y JavaScript, que es en el cual nos vamos a enfocar en este curso. Bien, otros ejemplos de lenguajes compilados, y acá ya vamos a ver algunas características principales, si se quiere,
de los que son más comunes y con los cuales podemos ir encontrándonos cuando vamos indagando en Internet. Por supuesto, uno de los lenguajes con mayor tiempo en el mercado, que es C, este lenguaje es de bajo nivel, y ahí ya empezamos a encontrarnos con términos como bajo nivel, ¿sí? Que ya vamos a explicar de qué se trata, y que se utiliza principalmente para realizar sistemas operativos, juegos. Como yo les decía, los lenguajes de programación van a tener ciertos propósitos, o puede ser que haya lenguaje de programación de propósito general, es decir, que me permita construir diferentes tipos de aplicaciones. Los programas escritos en C se compilan en código máquina y se ejecutan directamente en el CPU. Hay una consideración cuando yo opto programar en C o C++, que ya lo vamos a ver, y es que estos lenguajes de programación compilados pueden administrar el hardware en mayor medida respecto a otro lenguaje de alto nivel, ¿sí? Esa es la característica principal cuando hablamos de un lenguaje de bajo nivel. Por otro lado está C++, otro lenguaje de programación que, bueno, ya tiene una característica de que es orientado a objetos. Es decir, yo construyo el software basándome en objetos y sus características y la interacción entre los mismos para poder construir programas. Entonces, podemos ver que como característica principal podemos optar por C++ para desarrollar software de alto rendimiento, software para sistemas operativos, juegos de vuelta, aplicaciones de escritorios y así, etc. Como dice, al igual que C, se compilan en código máquina. Ahora, la verdad es que para aprender cualquiera de estos dos, tenemos una curva de aprendizaje un tanto elevada que requiere ciertos conocimientos de hardware, que no nos pasaría con otros lenguajes como los interpretados, que ya vamos a verlo más adelante. En las capturas van a ver cómo luce un programa escrito en C y un programa escrito en C++, ¿sí? Que van a ver que tienen ciertas similitudes, y básicamente utilizan una serie de métodos o palabras reservadas del lenguaje para poder realizar una acción como, por ejemplo, mostrar un mensaje por consola. En el caso, por ejemplo, de C, ya pueden ver cómo se escribe, usando printf, y después tenemos en la parte de C++ lo que es stdcode, ¿sí? Pero bueno, simplemente a modo de ilustración. Ejemplo de lenguaje compilado. Tenemos otros tipos de lenguajes como Java y Rust que tienen también sus características. ¿Por qué los repaso uno a uno? Porque hay detalles como por ejemplo cuando hablamos de Java, yo les decía que además de ser un lenguaje compilado, tiene características esenciales y también interesantes, como es el hecho de que este lenguaje nos permite realizar aplicaciones para las diferentes plataformas. ¿Qué sería eso? Que podamos hacer aplicaciones web, aplicaciones de escritorio y aplicaciones mobile nativas, ¿sí? Entonces, con Java nosotros vamos a compilar, pero vamos a compilar en bytecode, ¿sí? No importa si no comprende lo que es bytecode. Lo que quiero comentarle a modo informativo es que el lenguaje de programación utiliza algo que se llama bytecode, que es otro programa que se encarga de traducir el código que nosotros escribimos, y eso lo ejecuta en una máquina virtual, ¿sí? Se ejecuta en una máquina virtual de Java, como bien se conoce. Esto simplemente es para denotar algunas características del lenguaje. Y ahí pueden ver que respecto a los lenguajes anteriores, como C y C++, tiene sus diferencias a la hora de escribirse. Cuando queremos mostrar un mensaje por consola, tenemos que utilizar unos métodos que son similares, pero diferentes. Después, bueno, tenemos Rust, que Rust ya es un lenguaje, a diferencia de Java, que está hace muchos años en el mercado y que, como dice, está bien enfocado a aplicaciones empresariales. Esto es importante destacarlo por cuando yo deseo iniciar mi carrera como desarrollador y quiero crear aplicaciones en un ámbito que pertenezcan a un ámbito empresarial, o deseo convertirme en un programador que se desempeñe en una profesión como tal, entonces quizás me convendría optar en un lenguaje como Java para tener mayores oportunidades, digamos.
Bien, por otro lado está Rust, que ya es un lenguaje que muchas veces los lenguajes de programación lo que pasa es que se ponen de moda porque tienen alguna característica interesante. En el caso de Rust, por ejemplo, se utiliza para desarrollar software de alto rendimiento, ¿sí? Tiene una sintaxis que es algo compleja, o sea, una curva de aprendizaje algo elevada, pero es menor que la de C y de C++. Y también me permite administrar el hardware en una medida un poco más, a un nivel más bajo que otros lenguajes de programación. Y por supuesto, es un lenguaje compilado. Entonces, pudimos ver que a medida que pasamos de C a C++, de C++ a Java, y empezamos a ver la sintaxis, entonces empezamos a comprender de que hay lenguajes que son más fácilmente de escribir y otros lenguajes que tienen una curvatura de aprendizaje más elevada, ¿sí? Por el hecho de que la sintaxis es complicada, ya que tenemos que empezar a administrar memoria, tenemos que tener conocimientos técnicos sobre hardware, ¿sí? Y cosa que no pasa con otros lenguajes de programación de más alto nivel, ¿sí? ¿Qué significa de más alto nivel? Que empieza el lenguaje de programación a ofrecerme herramientas que gestionan el desarrollo del código, ¿sí? O la interacción con la máquina o la computadora, sin necesidad de que yo tenga que realizarlo manualmente. Entonces, escribiendo sintaxis que es menos compleja y a través de palabras reservadas que me son más familiares, yo puedo optar, digamos, por lenguajes como Java para programar de una manera más sencilla y obtener el mismo resultado que podría hacerlo con C++. ¿Cuál es la diferencia? Yo simplemente quiero hacer una aplicación de escritorio, pero no quiero un lenguaje de programación que me sea tan complicado de aprender. Ahora, si yo quiero desarrollar un juego, por supuesto que optaría, y me preocupa el rendimiento, por supuesto que optaría por un lenguaje de más bajo nivel, ¿sí? Porque mi lenguaje, o mi programa, mejor dicho, haría un uso del hardware mucho más óptimo, o podría programar que el rendimiento sea más óptimo que por ahí con un lenguaje de alto nivel. Y bueno, esta es una comparativa de, bueno, qué pasa cuando tengo de un lado un lenguaje de bajo nivel, tengo mayor velocidad, pero tengo una alta curvatura de aprendizaje. Tengo, por otro lado, un lenguaje de alto nivel, que puede ser no tan óptimo por la forma en que automáticamente gestiona el hardware, y después tenemos los que hacen un equilibrio entre los dos, como en el caso de Rust. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O voy muy Sí, rápido? Bien, cualquier cosita me consultan. Sí, Buenísimo. Bien, respecto a los lenguajes interpretados, que es la otra cara de los lenguajes de programación, ¿sí? Vamos a encontrarlo con lenguajes como Python, ¿sí? Hoy en día un lenguaje por excelencia para todo lo que es inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning. Sí, lo usamos, yo soy coordinador de un proyecto de investigación y ahí utilizamos para entrenar redes neuronales, y la verdad que tiene una curva de aprendizaje muy baja, y el lenguaje es sumamente potente, ya que podemos hacer aplicaciones tanto web, ¿sí? Como también podría utilizarse para el otro ámbito en el cual lo aplico, que es para realizar scripts en auditoría de seguridad informática, por ejemplo. También permite realizar juegos y así sucesivamente. Y fíjense que la sintaxis empieza a ser más sencilla que la anterior. Si ustedes comparan la sintaxis de lo que es Python con lo que es Java, van a ver que para mostrar un simple mensaje en consola, en Java tendría que escribir todas las líneas que ustedes están viendo, y para lo que es Python simplemente escribo una línea. Entonces veo que el lenguaje es más alto nivel, ya que me permite, digamos, de manera más sencilla, sin preocuparme por gestionar demasiadas cosas, obtener el mismo resultado. Lo mismo pasa con Ruby, lenguaje de programación también de alto nivel, y lo mismo, nos permite desarrollar web, juegos y más. Esto por ahí lo dejamos en el material teórico para que ustedes puedan ir indagando sobre los diferentes lenguajes de programación y bueno,
que ustedes puedan conocer más y saber si es que les va a servir el día de mañana ante una oportunidad que se les pueda ofrecer. JavaScript, por supuesto, lo que vamos a utilizar en este curso, tanto para el lado de las interfaces web como para el lado del servidor. JavaScript, lenguaje de programación que nació para darle interactividad a las páginas web. Seguramente muchos saben que cuando nació la web, o los primeros pasos donde solamente se podía visualizar un documento en blanco con letras negras, y no podíamos hacer mucho más que eso. Sí, creo que con eso ya estoy diciendo cuál es mi edad. Entonces, bueno, vamos a ver que aparece JavaScript y ahora podemos tener aplicaciones enteras corriendo en un navegador. ¿Sí? Podemos tener páginas web que son dinámicas. Y bueno, ya vamos a tener, empezamos a hablar de, no tanto de páginas web, sino que vamos a usar otros términos más adelante. Así también, al poder correr JavaScript fuera del contexto del navegador, gracias a un runtime que es Node.js, ya no solamente podemos hacer aplicaciones que le dan interactividad a un sitio web, sino que también podemos hacer aplicaciones para dispositivos móviles, podemos hacer juegos, podemos programar microcontroladores, ¿sí? Porque Node.js nos permitió ejecutar código JavaScript a través de un motor de Google Chrome fuera del navegador. Así que amplió los horizontes y hoy podemos escribir o hacer aplicaciones que son modernas. Así que bueno, lo vamos a ver más en detalle adelante. Y PHP, por supuesto, una de las características principales de PHP es que está ampliamente implementado en el mercado, es uno de los lenguajes que más se utilizó en su momento, ¿sí? Hay una gran controversia sobre esto, sobre qué es mejor, si PHP, si Node.js. La verdad es que PHP por lejos, digamos, fue implementado en muchos de los sitios, como por ejemplo a través de WordPress, bueno, tenemos otro framework como Laravel, ¿sí? Que en la mayoría de los sitios se utiliza, y hoy en día hay mucho empleo para poder mantener estos sistemas. Es muy cuestionado PHP por ciertas carencias del lenguaje que por ahí lenguajes más que salieron mucho después pudieron solucionar y que PHP todavía no lo hizo. Y al día de hoy, bueno, PHP sigue sacando nuevas versiones donde va solapando, digamos, y rellenando esas características que le faltaban para ponerse a la altura de lenguajes que por ahí son más modernos como JavaScript, con la posibilidad de ejecutarse desde el lado del servidor. También es un lenguaje interpretado y pueden ver, digamos, cuál es la sintaxis en un script de PHP. Bueno, la sintaxis y cómo podemos